Bueno, pues vamos a continuar hablándoles de temas que tienen que ver, bueno, pues con este programa y sobre todo el que sucede los martes. Ahora abrimos una ventana, vamos a hablar de Séptimo Arte, porque este próximo viernes 7 de febrero se estrena en cines Bodegón con fantasmas, que dirige y también tiene como guionista a Enrique Buleo. Como ya saben, cuando hablamos de cine siempre tenemos que saludar también a nuestro experto en cine, que es Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien. Bienvenido, ¿qué tal todo? Muy bien, fenomenal. Con un invitado que tengo muchas ganas de hablar con él. Desde luego, bueno, vamos a saludarle ya. Enrique Buleo, director y guionista de Bodegón con fantasmas. Muchas gracias por atendernos, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Hola, siempre cuando tardes. tenemos a un director de cine, guionista, alguien que ha estado, bueno, pues participando en una película, le preguntamos sobre todo por el argumento de la misma. ¿Qué nos vamos a contar en Bodegón con fantasmas? Pues mira, la han definido de muchísimas maneras, porque al final es una película bastante costumbrista, bastante castiza, con una pátina rural, pero también tiene elementos de comedia, es una tragicomedia. Han dicho incluso que era hasta un western espectral. O sea que imagínate. Es que no se acaba de encuadrar del todo en ningún género. Es como una especie de tragicomedia rural, podríamos decir. Perfecto. Tú también, como ha dicho François al principio, eres el autor del guión. ¿Cómo se te ocurre la idea para esta película? Pues mira, yo llevaba mucho tiempo escribiendo, haciendo cortometrajes y tal, y durante la pandemia, durante el confinamiento, me vi que no podía rodar mi siguiente cortometraje y estaba en casa y tal, y dije, bueno, voy a empezar a escribir un posible largometraje, pero pensando que no sabía muy bien si yo iba a llegar a hacer ese largometraje alguna vez en mi vida. Es mi ópera prima y bueno, pues no tenía como muchas posibilidades por entonces de llevarlo a cabo. Y yo he vivido mucho tiempo de mi vida, la mayor parte de mi vida, ajeno a la muerte. O sea, era como un tema que no iba conmigo, ¿no? Era como, bueno, ahí está, pero... Y de repente, pues, la realidad te pone las cosas claras y por circunstancias, por muertes de familiares y de amigos y tal, empecé como a obsesionarme con ese tema. Entonces me di cuenta de que llevaba bastante tiempo escribiendo, todo lo que escribía tenía que ver con la muerte de una manera o de otra. Y pensé, bueno, pues igual estaría bien hacer una peli intentando un poco como desdramatizar la muerte, intentando ir como un poco más allá, ¿no? Como subvertirla. Y de ahí nació un poco como el germen de la película. Quería como hacer una especie de retrato coral de cómo nos enfrentamos a la muerte y de lo fantasmal. Y has dividido la película en 5 capítulos. Son todos estupendos, todos tienen su punto de humor, tienen su toque, como digo yo, de fantasmas, como no, como dice el título. Pero, ¿por qué lo has dividido en 5 capítulos? Pues mira, hay muchos motivos. Voy a ser breve, que si no... Sí, no tenemos mucho tiempo. Claro, pues mira, por un lado, la película habla mucho, aparte de lo fantasmal, de la muerte, habla mucho de la soledad. Entonces yo siempre pensaba que dividir la película en 5 episodios como muy estancos, ¿no? De alguna manera transmitía la sensación de soledad mucho más fuerte que si hubiera intercalado todas las historias, ¿no? Y hubiera hecho una historia más al uso en el que vas yendo de un sitio a otro, de un personaje a otro. Entonces, eso siempre lo tuve claro, ¿no? Que una de las sensaciones que yo quería transmitir con la película era lo realmente solos que estamos a veces, aunque estemos rodeados de gente. Y eso creía que se transmitía de manera mucho más fidedigna y mucho más dramática, separando las historias por completo, aunque son historias que transcurren en el mismo lugar, que incluso pueden estar transcurriendo en el mismo tiempo y todo. El hecho de separarlas me parece que hace que la sensación de soledad se sienta más dramática. Entonces ese era como uno de los motivos como más principales. Luego también, pues a mí siempre me han gustado mucho las películas episódicas, quería hacer como un homenaje a las películas con las que crecí. Bueno, hay más motivos. Sí, perfecto. Ahora hablemos de los protagonistas, porque hay un montón. Como has dicho tú, es una película coral.
cada capítulo tiene sus protagonistas diferentes, pero yo te quiero preguntar que nos hables cómo has elegido a los protagonistas, porque hay profesionales y hay actores que no son profesionales, pero aunque lo hacen también muy bien. ¿Cómo has elegido esta mezcla de actores? Sí, pues mira, yo siempre había trabajado con actores no profesionales, como naturales que le llaman ahora, ¿no? Pero para esta peli yo dije, bueno, no voy a hacer ningún tipo de composición así a priori pues quiero que sean todos profesionales o todos no profesionales. Yo dije, vale, según los personajes que tengan que interpretar, yo creo que un profesional tiene unas ciertas cualidades que no tiene un natural, pero un natural a veces tiene a lo mejor como cierta frescura o cierta autenticidad que a lo mejor un profesional no te puede dar ese grado de frescura o de autenticidad. Entonces, yo lo que hice fue, pensando personaje por personaje, qué tipo de actor o de actriz podía interpretarlo mejor. Y así fuimos haciendo un poco el casting de la peli. Pues mira, este personaje, que es un personaje con un papel muy pequeño, pero del que quiero que desprenda como mucha veracidad y mucha autenticidad, pues yo creo que lo va a hacer mejor un natural que un profesional. Entonces, lo fuimos haciendo así, un poco como un ejercicio de ir eligiendo qué era mejor en cada momento. Perfecto. ¿Dónde rodasteis la película? Porque esto también es muy importante a la hora de cuadrar todas las historias. Claro, mira, yo aunque vivo en Madrid, soy de un pueblo de Cuenca que se llama Villanueva de la Jara. Entonces, allí rodamos la mayor parte de la película, porque al final, aunque yo llevo desde los 18 años sin vivir en mi pueblo, yo suelo ir mucho, ahí viven mis padres, viven amigos. Entonces, siempre que escribo, inconscientemente parto de mi pueblo. Aunque luego al final las cosas no acaben transcurriendo en mi pueblo o no acaben transcurriendo en un pueblo, siempre el germen principal siempre es mi pueblo. Entonces, para esta película sí que tenía súper claro que quería que transcurriera en un pueblo y pensé, qué mejor que transcurra en mi pueblo, que al final es el germen de todo lo que he escrito. Y a las productoras les pareció bien y allí que nos fuimos a rodar. Es verdad que hemos rodado también en algunas otras zonas del sur de Cuenca y también en Castellón y Valencia, pero principalmente en La Jara. ¿Querías preguntar algo, François? Sí, quería preguntarle por la experiencia de rodar y su primer largometraje, ¿no? Porque tú antes habías sido cortometrajista, además bastante exitoso, y ahora digamos que esto es una experiencia nueva, imagino, ¿no? Aunque también sea contar una historia y formarla y mostrarla al público, pero será algo diferente en cuanto a la parte económica, de rodaje en sí y demás. Sí, es extremadamente más compleja. Yo me pensaba al final, dices, vale, un corto dura 15 minutos, una peli dura 90, piensas, va a ser 6 veces más difícil, ¿no? No, es 200 veces más difícil. O sea, al final, intentar mantener la atención del público durante 90 minutos, aunque yo haya hecho una película episódica, en el fondo yo he intentado que se sienta también como una sola película, ¿no? Que al final tengas muchos elementos en común, que se sienta como una sola experiencia, ¿no? De cinematográfica. Entonces, ya escribir un guión de 90 minutos o de 100 o de 80, intentar conseguir financiación, intentar conseguir gente que apueste por tu idea, que sabes que va a costar muchísimo más dinero llevarlo a cabo, que necesitas. Antes yo trabajaba con un equipo técnico de 6 personas o de 8 como mucho, y en esta película éramos 45, que aún así sigue siendo una película pequeña. Claro, para mí es una película enorme, porque claro, yo vengo de hacer cosas mucho más pequeñas, pero claro, mucha gente que había trabajado que trabajaba en la película, que venía de hacer superproducciones, decía, ay, menos mal, que bien trabajar en una película pequeña. Claro, yo decía, vale, a mí me da vértigo tener que dirigir a 45 personas. Pero claro, pues es según de dónde vengas. Pero bueno, muy bien, la verdad es que la experiencia súper bien. Estupendo. Tu película ya ha participado en diferentes festivales y, por ejemplo, ha obtenido premios en Navicine y en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. ¿Cómo fue la acogida por el público cuando se proyectó? Porque eso a un director es lo primero que le llama la atención. ¿Cómo fue? Pues mira, llegamos, como habíamos pasado para conseguir hacer la película, pasamos por un montón de sitios, programas de desarrollo de guión, de producción, de financiación. Entonces, habíamos recibido respuestas tan dispares hacia la peli. La mayoría solían ser entusiastas, pero también había algunas bastante más frías. Entonces llegamos a Sitges, que fue el estreno mundial, pensando, nos esperamos cualquier cosa, no sabemos lo que va a pasar. Y la verdad es que la respuesta fue tan entusiasta, tanto de la crítica como del público. Claro, yo conocía el festival mucho, pero nunca había ido. O sea, yo conocía mucho porque me interesa mucho el género, el terror y tal,
pero no había ido nunca al festival. Yo había oído hablar de que el público, tanto de Sitges como de la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, eran como muy entusiastas, pero nunca te haces la idea de que sean tan entusiastas. O sea, es que gritaban, aplaudían, vitoreaban, o sea, era una pasada. Entonces, para mí fue una experiencia súper, súper buena, porque empezar así era la mejor manera de empezar. Las críticas fueron unánimes, o sea, fueron súper positivas, y luego la respuesta del público también, con lo cual nos vinimos de allí muy, muy bien. Yo quiero hacer una puntual. Antes de preguntarte algo que siempre pregunto a todos los invitados, que es alguna anécdota del rodaje, quiero decirte que a mí, aparte de gustarme todos los capítulos mucho y tal, pero a mí la manera en que representas a la alcaldesa en las 3 o 4 veces que sale, desde luego los espectadores tienen que fijarse en eso, porque es que está perfectamente, como digo yo, reflejada, sin desvelar nada, pero que te sorprende cada vez que sale la alcaldesa. Sí, además es un personaje que a mí me hacía mucha gracia, Sí. porque ella, o sea, la alcaldesa la interpreta una mujer que se llama Pepa Cortijo, que es una mujer de Albacete, que hasta hace 8 años no había hecho absolutamente nada audiovisual. Y yo un día, buscando a gente normal, o sea, a gente de la calle, Sí. que no hubiera interpretado nunca nada, me la encontré en una asociación de vecinos en Albacete, porque yo antes vivía en Albacete, y le propuse, oye, me gustaría muchísimo que protagonizaras un cortometraje. Entonces, en principio me dijo que no, al final me dijo que sí. Me dice, he hablado con mi hijo y me ha dicho que sí, que lo haga. Luego la conocieron el grupo Ojete Calor, la sacaron en un vídeo musical suyo. Entonces, al final esta mujer cada vez hace más cosas. Claro, Y dice que me ha cambiado la vida por completo. Digo, nada, pues mira, pues yo encantadísimo. claro, por supuesto. Y no, la verdad es que el personaje de la alcaldesa es genial, a mí me encanta. Sí, sí, está fenomenal. Y ahora, antes de finalizar, alguna anécdota, que seguro que os han ocurrido muchas durante el Sí, rodaje. sí, estaba pensando ahora mismo en una que me hace mucha gracia. Como rodamos en mi pueblo, allí la verdad es que la mayoría de la gente se suele llevar bastante bien. Entonces, estábamos rodando en una casa, y en la casa de al lado, justo pared con pared, estaban en obras. Y claro, cuando nosotros pedimos los permisos para rodar en esa casa y tal, no caímos en que podía pasar eso. Y claro, estábamos rodando y se oían taladros, martillazos, de todo. Entonces, hablamos con los operarios, con los que estaban trabajando en la otra casa, y les dijimos, Sí. mira, si no os importa, vamos a estar aquí 3 o 4 días rodando. Si no os importa, como hay tareas que hacéis que hacen ruido y tareas que no hacen ruido, cuando vayamos a dar acción, os damos una voz. Vosotros empecéis a hacer tareas que no hagan ruido, rodamos, y cuando digamos corte, nos avisamos para que hagáis. Entonces, estuvimos 3 o 4 días gritándoles, oye, que vamos a dar acción. Entonces se ponían a hacer otra cosa. Acabábamos la toma, les llamábamos, oye, ya podéis seguir con el taladro. Y claro, eso en una ciudad hubiera sido imposible. Imposible, claro. Pero ahí la verdad es que fue muy curioso. Bueno, pues Perfecto. qué cuestiones salen, ¿no?, en los rodajes, ¿no? Como que al lado tuyo pues estén en obras en una casa contigua, o que, bueno, pues uno encuentre a una actriz o a un actor para tu obra en un sitio tan particular como, por ejemplo, una asociación vecinal, ¿no?, de otra, Sí, de otra total. ciudad. Bueno, pues Enrique Buleo, director y guionista de Bodegón con Fantasmas. Recordamos que se estrena este próximo viernes 7 de febrero en cines. Muchas gracias por acompañarnos. Te deseamos lo mejor para esta comedia con un humor un poco negro, ¿no? Pero que también tú nos has dicho que se ha calificado de diferentes maneras. Y también suerte, y os deseamos lo mejor para próximos proyectos que tengas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Un saludo. Y Hasta por supuesto pronto. a Luis Alberto Jiménez, pues muchas gracias por habernos traído una semana más aquí a esta sección Cultura de Cine, pues una entrevista tan interesante, y sobre todo recordarnos que tenemos estas películas y que son muy interesantes de conocer. Hasta la vista. Por supuesto, François, hasta el próximo día. Adiós. Y Enrique, hasta luego. Gracias. Chao. Adiós.